Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando este otro video más con respecto a electrónica automotriz. El tema de hoy que vamos a estar viendo es las funciones lógicas y las compuertas. Las diapositivas están basadas en el libro Digital Design de Robert Dweck. Y pues espero que disfruten un poquito esta explicación respecto a las compuertas lógicas. Bienvenidos todos, iniciamos. Ok, pues tenemos aquí lo que es las compuertas lógicas, y ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo el video pasado, vimos los principios básicos de los sistemas digitales, ustedes recordarán, el video lo pusimos como electrónica básica, ¿no? Principios básicos de los sistemas digitales. Y ahora lo que vamos a hacer es ver las funciones lógicas y las compuertas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Después veremos la álgebra booleana, la lógica combinacional y después veremos la lógica combinacional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Funciones básicas lógicas, cómo es la lógica de los interruptores, de los indicadores LED, propiamente funciones lógicas derivadas de las básicas, ¿no? Y bueno, los objetivos que están aquí descritos, vamos a ver las compuertas AND, OR, NOT, vamos a ver lo que significan diferentes tipos de interruptores, cómo conectar los LEDs, qué pasa con las funciones derivadas de la AND, OR y NOT, que vienen siendo NAND, NOR, exclusiva OR y exclusiva NOR, qué se entiende como alto bajo, y vamos a entender lo que es una tabla de verdad de una compuerta lógica. Y bueno, lo principal en este momento es por qué estamos estudiando electrónica automotriz, o sea, cuál es la intención de que nosotros estemos en este momento intentando acceder al conocimiento de la electrónica. Bueno, pues el simple, eh, la simple intención de estudiarlo, pues no basta, habría que tener un objetivo. Y el objetivo de esto es que realmente la electrónica digital viene siendo el principio para hacer que las máquinas tomen decisiones por ellas solas. Entonces, si nosotros queremos hacer máquinas inteligentes, tendríamos que empezar, o uno de los caminos para empezar sería por la electrónica digital, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues simplemente cuando nosotros navegamos en los ambientes, nosotros tendremos que tomar muchas decisiones, ¿no? Damos un paso, decidimos tomar una decisión, si vamos hacia algún otro lado, si vamos a tomar algo, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con cuestiones de decisión. Em, y bueno, normalmente ¿qué pasa? Pues hay mucha confusión y hay que, algo nos tiene que ayudar a tomar decisiones para que toda esa confusión se vuelva claridad y se establezcan acciones. Este personaje, que se llama George Bull, fue el encargado de proponer el álgebra de Bull para la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, como una definición, lógica digital es la aplicación metodológica de reglas y criterios para demostrar proposiciones de razonamiento. O sea, realmente lo que estamos viendo son proposiciones de razonamiento, este, para poder tomar decisiones, ¿no? Y pues, y aquí viene una de las tantas propiamente decisiones, ¿no? O sea, vamos a empezar con la primera eh, la primera definición, que es, perdón, la primera proposición. La primera proposición. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, con el simple hecho de utilizar la palabra no, lo que estoy haciendo es decir que eso no es. O sea, ya con ese principio yo ya puedo tomar decisiones. Deben recordar, por ejemplo, que los niños, uno de los niños, las primeras palabras es no. Entonces, con la palabra no, yo ya puedo tomar una serie de decisiones. En este caso, el dibujito dice no es un perro,
O sea, tiene la cara, pero no es completamente para que yo pueda definirlo como perro. Y no es un pingüino, ¿no? O sea, sí tiene las características de un pingüino en la parte baja, pero no es un pingüino y no es un perro. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es ni perro ni pingüino. Con la simple proposición not, que vamos a aparecer acá, yo puedo decidir si es o no es, ¿no? Y acá tenemos otra proposición que es en el caso de la OR. En el caso de la OR, yo puedo observar, por ejemplo, dice hace miau o hace brr. Entonces, si hace miau, entonces yo puedo decidir que es un gato. O hace brr, es decir, puede hacer miau o puede hacer brr. Entonces, con la simple proposición de la OR, yo ya puedo definir que si cumple una condición o cumple la otra, entonces es. Entonces, también recordemos que estas fueron una de las primeras proposiciones cuando iniciamos nuestros primeros días, nuestros primeros años de vida. Y bueno, aquí tenemos otra proposición, en este caso es la AND, ¿no? Y la AND, por ejemplo, tenemos aquí un enunciado, dice hold and down, es decir, pues si observamos aquí en el dibujito de los ratones, dice, no sé muchachos, me parece que algo no está bien, ¿no? Están tratando de hacer un hoyo en la parte alta y normalmente nosotros conocemos que los ratones hacen perforaciones en la parte baja. Entonces, cuando vemos una perforación en la parte alta, no podemos suponer que sean de ratones, suponemos que es cuando hay una perforación, o sea, un hoyo y en la parte baja de las paredes, ¿no? Entonces, con la proposición y, nosotros estamos encadenando dos condiciones para que sea verdadero, ¿no? Entonces, vean ustedes el poder de nada más decir no o y. Y bueno, de eso se trata la álgebra booleana, en decir, bueno, pues vamos a utilizar esas proposiciones para que las máquinas tomen decisiones, pero también vamos a agregarle lo que son variables, ¿no? Entonces, vamos a ver unas definiciones de variables. Por ejemplo, tenemos la variable booleana. Una variable booleana solamente tiene dos posibles valores, como alto o bajo, 1 o 0, on off o true on false. Entonces, cuando hablemos de alto y bajo, significa que estamos hablando de 1 y 0, significa que estamos hablando de encendido y apagado, o verdadero y falso. ¿Sale? Entonces también tenemos álgebra booleana. Una cosa es variable booleana, ¿no? Y álgebra booleana. La álgebra booleana es una álgebra para operar las variables booleanas. Utiliza los dos estados binarios y se usa para simplificar y diseñar sistemas lógicos, ¿no? ¿Qué es una expresión booleana? Una expresión booleana está hecha de variables y operadores como la AND, la OR y la NOT. ¿Se acuerdan que vimos hace un ratito esto? A esto le denominamos operadores. También se refiere como funciones booleanas o funciones lógicas, ¿no? Entonces, operadores, funciones booleanas o funciones lógicas es todo esto que tenemos acá. Entonces, con estas operadores, con estas funciones booleanas, nosotros podemos realizar diferentes circuitos, ¿no? Y bueno, finalmente, lógica booleana es un circuito que está diseñado a través de, perdón, una compuerta lógica es un circuito, es una compuerta lógica, ¿no? Que está diseñado de acuerdo a las funciones algebraicas booleanas, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte. Vamos a ver lo que es una tabla de verdad. Voy a mover un poquito esto. Ok, la tabla de verdad, nosotros aquí tenemos varias definiciones, ¿no? Definiciones de diferentes cosas. La tabla de verdad es una lista de todos los posibles valores de entrada, ¿no? Aquí hay, esas son tablas de verdad, las que tenemos acá. Vamos a ponerle, perdimos el puntero láser. Estas son todas las tablas de verdad, ¿no? Dice, son toda una lista de posibles entradas, ¿no? De un circuito digital. Estas son las entradas, aquí tengo las entradas, aquí tengo las entradas, aquí están las entradas. Esta no es una tabla de verdad, pero pues, propiamente también está la entrada, ¿no? De forma ascendente, y en la salida corresponde su respuesta, ¿no?
Si yo tengo esta entrada, entonces tendré esta respuesta. Yo tengo esta entrada que va de forma ascendente y aquí tengo su respuesta, ¿no? Yo tengo la entrada y aquí tengo la respuesta, ¿no? Entonces, tabla de verdad es, por un lado tengo entradas, por un lado tengo las respuestas o las salidas. La otra definición que tenemos es un inversor, también llamado compuerta NOT, o inversor o un buffer invertido. ¿Por qué buffer invertido? Porque este símbolo de un triangulito es el buffer, pero cuando le ponemos una bolita, en este caso la bubble, eh, es un, ya se denomina inversor, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un inversor? Hace contrariamente lo que tiene en la entrada. Si, por ejemplo, en la entrada le ponemos un 1, a la salida va a generar un 0. O, entendiéndolo de otra forma, si yo tengo encendido, a la salida, o sea, si yo le pongo un encendido, esto lo invierte y lo pone como apagado, ¿no? Entonces, otra definición es que bubble es esta pequeñita bolita que indica inversión, ¿no? Inversión en un circuito lógico. Ojo porque vamos a ver que en circuitos más avanzados esto se utiliza bastante, ¿eh? Y bueno, ¿qué otros símbolos tenemos de la compuerta NOT, ¿no? La que puede expresar NOT. Aquí tengo una serie de simbolitos, lo estamos subrayando con unos círculos. Por ejemplo, este es un lenguaje escalera para computadoras industriales, para cuando se programan propiamente em, em, líneas de producción. Y entonces también observamos que este símbolo representa una inversión, ¿no? Entonces aquí lo podemos observar con los simbolitos. También este símbolo es de un inversor, pero de tipo Smith, ¿no? Que tiene una histéresis para su funcionamiento. También tenemos aquí un otro inversor de tipo colector abierto o de drenaje abierto, ¿no? Entonces también este es otro inversor. Ojo, este otro símbolo es de inversor, entonces lo vamos a estar encontrando en algunas cuestiones europeas, pero también en cuestiones industriales, ¿no? Ese es el símbolo normal del inversor, ¿no? Pero también el inversor, vean aquí que la bubble, la bolita, la burbujita está al final, pero también puede estar al inicio y tiene la misma función de inversión. Y vean ustedes, acá todavía no conocemos esta compuerta, pero esta compuerta se denomina AND, pero con el simple hecho de ponerle dos bubble o dos bolitas a la entrada, esto funciona igual que esto. Y lo mismo tenemos con este otro símbolo, que es un registro, y una unidad de memoria, perdón. Y aquí lo que tenemos es los diagramas de Venn, ¿no? Cómo yo puedo representar una compuerta NOT en un diagrama de Venn, ¿no? Entonces, el universo es A y lo que no es el universo, pues está aquí dentro de la bolita. Entonces, todas estas formas tenemos nosotros de mostrar que es un inversor. Ok, ¿cómo funciona el inversor? Bueno, ya vimos que tiene esta simbología. Vean ustedes, aquí lo que estoy haciendo es que le estoy metiendo un voltaje de 0 a 5 volts que está siendo alimentado aquí y se lo pongo a la entrada del inversor, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el 5, quiere decir que yo le estoy dando un voltaje de 1 y cuando va a 0 significa que es un voltaje 0. Entonces, en 5, el inversor lo que hace es, el 5 es 1, cuando es 1, entonces vamos a esperar el 5. Cuando el 5 es 1 acá, aquí pone 0, o sea, lo apaga. Y cuando es 0, entonces lo invierte y lo enciende, ¿no? Esa es la función del inversor. Y bueno, ¿cómo está por dentro hecho un inversor? Pues es propiamente un transistor en donde se le hace una serie de adecuaciones para que funcione de tipo transistor. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar comprando unas compuertas que le denominamos compuertas lógicas. Esto es totalmente ya muy pasado de moda, pero todavía en algunos lugares sigue usando. Ahora los inversores ya no se conectan de forma física, se programan para hacer todo un circuito grande, ¿no? También lo podemos hacer el inversor con un transistor. Si queremos mucho más corriente o mucho más potencia que pase,
podemos utilizar el transistor, ¿no? Y su funcionamiento básico es este, ¿no? Esto mismo es lo que está aquí adentro. O también podemos utilizar transistores un poquito más poderosos, de mayor capacidad, y utilizando la misma cuestión. Es decir, podemos utilizar la electrónica para poder hacer máquinas que tomen decisiones para decir no. Y bueno, si nosotros queremos conectarlo, tendremos que hacer esta parte, meterle el voltaje positivo, poner un interruptor de tipo push, de esos que se empujan, poner el inversor y observar su funcionamiento a través de una resistencia y un LED, ¿no? Recordarán que la fuente de alimentación de la circuitería lógica es de 5 volts, ¿no? 5 volts para los circuitos lógicos, algunos manejan 3 volts, este, dependiendo la portabilidad. Si, si es un instrumento portable, normalmente va a los 3 volts. Si es un instrumento mucho más robusto, mucho más estático, se va a los 5 volts, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá en este diagrama es exactamente cómo se está conectando en este otro, donde aquí tenemos una tablilla de experimentación. Bueno, esta es la demostración del Lego y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué se pone lo del Lego, ¿no? Bueno, la cuestión del Lego es que propiamente Lego Mindstorm es una plataforma para programar unos robots. Entonces, también dentro de la plataforma yo tengo opciones para este, ¿cómo se llama? Para hacer lógica digital, ¿no? Entonces aquí tenemos el módulo de bloque de operaciones, ¿no? Aquí está. Y vean ustedes lo interesante aquí. Recordarán ustedes que les había yo dicho que la compuerta no también tiene la representación en diagramas de Venn. Vean aquí que para programar un robot utilizamos diagramas de Venn, ¿no? En este caso voy a utilizar la NOT y en automático me aparece una entrada. Vean ustedes este pico de entrada y este pico de salida, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en el robot que mueva algunos motores, ¿no? Que mueva un motor. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, dependiendo la entrada a la salida, que la voy a alambrar, quiero que haga una revolución a 75, quiero que haga una revolución a 1, o necesito hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí yo estoy programando una función NOT. Y bueno, podemos entonces entender que una compuerta NOT puede ser de forma rectangular, puede tener diferentes formas, puede ser por diagrama de Venn o puede ser por lenguaje escalera, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, los sistemas digitales pueden ser analizados utilizando álgebra booleana y sus variables, ¿no? Para ver posibles valores, los posibles dos valores, 1 o 0. Otra resumen es que cualquier expresión booleana puede ser construida de tres simples funciones lógicas o expresiones, que es la NOT, la AND y la OR. En este caso, no y o. Una compuerta NOT o inversora tiene una salida de estado opuesto a la señal de entrada. Y bueno, vamos a ver este video. Obviamente está determinada para, para algo muy sencillo. O sea, realmente aquí en estos dos videos que les muestro, en el primero, por ejemplo, estamos utilizando la electrónica digital para poder localizar nuestro auto, tener acceso remoto a nuestro auto. Y en el segundo, que nos hace la vida más fácil, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que en algún momento con una sola llave podemos encender más de un carro, ¿no? Entonces, son las bondades de la electrónica digital. Vamos a una serie de definiciones, entonces vamos a empezar con la primera que dice que eh, los símbolos que están descritos son símbolos de circuitos lógicos que muestran la función de cada tipo de compuerta por un tipo de diseño específico, ¿no? Nosotros nos basamos propiamente en el protocolo, ¿no?
en la norma IEEE ANSI, un estándar 91-1984, 1984, donde dice cómo deben ser dibujados los circuitos lógicos mediante unos rectángulos o algunas otras dibujos, pero que en este caso debe ser una notación estándar, ¿no? Para no andar dibujando cualquier cosa como si fuera este and, not, or, ¿no? También esa norma de 1900 del 91-1984 norma cómo deben ser puestas las compuertas lógicas de tipo rectangular, ¿no? ¿Qué es un símbolo de tipo ANSI? Bueno, un tipo de tipo ANSI significa que tú puedes poner un 1 como para referirte a buffer cuando estás programando, ¿no? Cuando programas no puedes poner símbolos, pero sí puedes poner un 1 cuando es buffer. Este simbolito, ¿no? El ampersand para una AND, el mayor igual mayor igual a 1 como una OR. Entonces, vean que tenemos muchas formas de mostrar una compuerta de tipo AND, OR o NOR de acuerdo a diferentes simbologías, ¿no? Todo esto basado en los estándares, ¿no? Entonces, seguimos con las definiciones, que es un buffer. Un buffer es un circuito amplificador, ¿no? Cuya salida puede ser invertida o no invertida de acuerdo a si tiene una bubble, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente elemento. En este caso, el elemento es la compuerta, la función AND, perdón, y dice aquí, la compuerta AND es un circuito lógico cuyas entradas altas, cuando están todas altas, todas sus entradas, por ejemplo, A y B, ¿no? Altas decimos que cuando son unos y bajas decimos que cuando son ceros. Entonces, en este caso dice que esta compuerta únicamente cuando todas sus entradas son altas, te da un 1, ¿no? O sea, una salida alta. Cuando yo tengo mis entradas altas, cuando todas las entradas son altas, yo tengo una salida alta. Mientras no tenga todas, todo lo demás es cero o apagado, ¿no? Off. Entonces, lo podemos ver en esta tabla de verdad. Recuérdense que esta es una tabla de verdad. Estas son las entradas, esta es la salida. Y con esta tabla de verdad es de dos variables de entrada, una salida. Este es de tres entradas y vean cómo va de forma ascendente, empezando con 0, 1, 2, 3, 4 en número binario, ¿no? Hasta llegar a donde tenemos todos unos, donde son todas las entradas unos, ahí va a ser una salida 1. Entonces, esta es la función lógica AND. Y bueno, ¿cómo la podemos entender? De miles de formas. Y yo creo que la más sencilla es entenderla, aquí regresando, como una multiplicación. Vean ustedes, sin necesidad de aprenderse la tabla de verdad, lo único que tienen que saber que la i multiplica. Entonces, si yo multiplico 0 por 0, me va a dar 0. Y todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Solamente cuando todos sean unos, me va a dar 1. Esa es una técnica para poder aprenderse la tabla de verdad de la compuerta AND. Pero también habíamos dicho que otra forma de entenderla y de observarla es a través de esto. Entonces, nosotros podemos entender que algebraicamente yo puedo poner la salida es igual a la entrada A o entrada A, la primera entrada por la entrada B, ¿no? Lo que estábamos platicando de la multiplicación. Pero también hay que entender que la compuerta AND es realmente un circuito en serie, ¿no? Un circuito con dos interruptores en serie, con una lamparita, una salida, una fuente de voltaje. Ahorita vamos a jalar el simulador para que vean esto. Entonces, ¿cuándo va a encender la lámpara? Cuando los dos interruptores estén cerrados, es decir, los dos interruptores estén en 1. 1 y 1 me va a dar un 1, es decir, la lámpara encendida, ¿no? También yo puedo demostrar la AND a través del diagrama de Venn. Ya vimos cuando les puse lo de Mindstorm que los robots también se programan a través de con esta simbología, ¿no? Pero también vimos que hay normas que dicen que de forma rectangular, poniéndole un ampersand, esto significa la compuerta AND.
Esa es la forma más usual de decir que esta es una AND. También esto es una AND, ¿no? Y también yo puedo hacer una serie de ajustes para poner diferentes compuertas. Las puedo ir uniendo entre ellas y hacer toda una serie de compuertas para generar toda una función matemática que tome mejores decisiones, ¿no? Esta es la compuerta AND, ¿no? Vean ustedes que únicamente cuando los dos switches están cerrados es cuando se enciende la lamparita, ¿no? Vean ustedes, aquí tengo una lógica de 6 volts, pero pues finalmente puede ser 5 volts o puede ser más, ¿no? Em, ¿Cómo encontramos las compuertas AND? Pues podemos comprar un circuito electrónico de tipo encapsulado. Vuelvo a lo mismo, esto ya es viejo, muy viejo, no deberíamos estarlo viendo. Sin embargo, pudiera alguien tener la pregunta de ¿y por qué no estamos utilizando ese tipo de compuertas? Y también esta forma, este arreglo de transistores, que aquí tenemos, este es un transistor, este es otro transistor, esto, como está aquí dibujado, es una compuerta AND, ¿no? Pero vean algo súper interesante, que esto es relativamente viejo, tiene aproximadamente 4 años. Yo también puedo hacer compuertas, puedo tomar decisiones con puerta invertida, con una compuerta AND, ya vimos la simbología, utilizando moléculas naturales, biomoléculas, ¿no? Entonces, claro, porque las plantas también toman decisiones, ¿no? A través de sus moléculas. Y esas moléculas también pueden ser utilizadas como tomadores de decisiones, ¿no? En lugar de la clásica electrónica, los fierros, podemos utilizar también moléculas. Aquí otra forma más de entender una compuerta AND, ¿no? Que es la que estamos viendo. Compuerta AND, decimos que es la I o decimos que es la multiplicación. Bueno, vean, si queremos hacer bajar las bolitas, si ambos están en cero, no bajan las bolitas. Si uno se abre y el otro no, no van a bajar las bolitas de otra forma, pero en otro sentido. Únicamente van a bajar las bolitas si los dos, en este caso, topes se abren, ¿no? Entonces, si la entrada es no, no, la salida es no. Si la entrada es no, sí, la salida es no. Únicamente cuando las dos sean sí es cuando vamos a obtener una salida sí. Bueno, esto es un poquito para hacerse en clase, y propiamente ese es como se va a ir integrando, ¿no? Pero como no estamos en clase, vamos a jalar el simulador y denme un segundito, aquí déjenme activar el simulador. Entonces, el simulador, rápidamente les muestro varios simuladores. Acá tengo la compuerta AND, ya la pueden observar. Vean que su símbolo no es el símbolo que o se ve normalmente, es un cuadrado con un ampersand. Pero también podemos tener otro simulador, por ejemplo tenemos donde yo puedo jalar una compuerta AND, ¿no? Aquí le picho y aquí la pongo. Vean que esta compuerta AND sí tiene la simbología redondita, ¿no? También yo puedo buscar otros circuitos, déjenme quitar entonces, yo puedo también buscar las compuertas, ¿no? Y agregar, aquí están los símbolos de las compuertas, yo agrego una compuerta AND, ahí está, de tipo AND, ¿no? Entonces, pueden observar que de acuerdo a diferentes aplicaciones, vamos a ir viendo que eh, son la misma compuerta, ¿no? Entonces, aquí tengo dos entradas, la compuerta. Habíamos dicho que la compuerta AND únicamente funciona cuando sus dos entradas son 1, ¿no? Aquí es 1, es una señal que entra, la 0 no hay, y ahí no enciende el LED, no hay una señal de salida, en este momento es 0 aquí, y si lo pongo al revés, lo mismo, aquí entra una señal, pero la otra no, por lo tanto tampoco tengo señal en la salida. Únicamente cuando las dos están en 1 es cuando funciona esta compuerta.
De la misma forma, nosotros podemos hacer lo mismo con los otros. Tengo aquí este está muy bonito, muy sencillo. Ese es el principio del funcionamiento de la NOT, ¿no? Vean ustedes que cuando yo enciendo, le doy un 1, en automático se apaga. Cuando le doy un 0, o sea, apagado, entonces este en automático se enciende. Y aquí puedo agregar mi compuerta AND, ya la vieron aquí. Entonces le decimos adicionar una compuerta AND. Entonces, me imagino que también vamos a agregarle una entrada. Aquí está. Le estoy interrumpiendo. Ahí está, una entrada. La compuerta AND necesita dos entradas, ¿no? Aquí está la otra entrada. Y pues vamos a cablear estas, ¿no? Vamos a cablear. Y tengo que observar la salida a través de una salida, ¿no? Aquí está. And, creo que nada más me ponen una salida. Este simulador nada más tiene una salida. Entonces, voy a quitarle este simbolito. Y entonces voy a conectar. Ok. Recordarán que cuando enciende esta salida, si estamos en una compuerta AND, que es AND o denominada también I o también denominada multiplicación, pues cuando los dos interruptores estén en 1. Vean, este está en 1, pero este está en 0, no enciende. Este está en 1, este está en 0, no enciende cuando los dos están encendidos, ¿no? Entonces, así podemos buscar muchos simuladores. Vean, aquí tenemos otro simulador donde también podemos ir colocando interruptores, ¿no? Aquí tengo un interruptor, tengo otro interruptor, y quiero ver si funciona mi LED, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los más sencillos. Aquí lo vamos alambrando. Vean cómo se van haciendo las compuertas. Y finalmente decimos que cuando las dos están en 1, entonces tengo un 1. Mientras uno de estos esté en 0, no hay encendido. Entonces vean que están muy padres estos simuladores. Todos son gratuitos y esta es la idea de este circuito, ¿no? También, pues en Lego, vamos a ver que Lego también es lo mismo. Aquí estoy con la compuerta NOT, pero ahora paso a la AND y vean ustedes que en automático me presenta dos entradas y su salida, ¿no? Entonces lo mismo también puedo tomar decisiones en robótica utilizando las compuertas AND. Entonces, para ir recapitulando, vamos a poner un poquito, voy a mover Espero que les guste el hecho de que ponga yo el video. Si no pongo el video, si no les gustó que ponga yo el video ahí me estén viendo, mándenme sus comentarios para quitarlo. Bueno, entonces hay que entender que la compuerta AND es multiplicación y la compuerta OR es suma, ¿vale? Entonces eso no hay que olvidarlo. Ahora vamos con la compuerta OR. La compuerta OR funciona como suma, ¿no? Suma, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo tengo un 0 más otro 0, me va a dar 0. Si yo tengo un 0 más 1, me va a dar 1. 1 más 0, me va a dar 1. Y 1 más 1, ustedes van a decir, bueno, profe, 1 más 1 es 2. Sí, 2 si tomamos en cuenta el decimal, pero en binario sería 1, 0. Y entonces nos quedamos con el 1, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, deme un segundito. Ajá. Quería yo checar esa parte. Y bueno, tabla de verdad, entradas, salidas, tabla de verdad de dos entradas, tabla de verdad de tres entradas. Voy otra vez mi pincelito que se me va. Tabla de verdad de dos entradas, una salida. Tabla de verdad de tres entradas, ABC, tres salidas. Y y su salida, ¿no? Cuando cuando tenemos una salida, cuando al menos tengamos un 1 en las entradas. Mientras tengamos un 1 en las entradas, todo va a ser 1 en la salida, ¿no? Ya lo expliqué en forma de suma. Y únicamente va a ser 0 cuando todas sean 0, ¿no? Entonces, esa es la parte de la OR. Formas de encontrar la OR, pues lo podemos encontrar bajo este símbolo, ¿no? Mayor o igual a 1. Ya lo habíamos visto al principio. Este simbolito es símbolo de OR, ¿no? Este simbolito es otro símbolo de la OR, pero vean que atraviesa normalmente.
Lo vamos a encontrar de forma clásica como esto es una OR con su función matemática. Vean ustedes que aquí en la función matemática ya se presenta como suma, es decir, las dos entradas se suman, y a la salida es Y. O también podemos con diagramas de Venn, que esto es una OR, ¿no? Pero lo interesante también es que la compuerta OR también es una fuente es un circuito en paralelo, ¿no? Este, entonces, paralelo o suma es técnicamente lo mismo para la compuerta OR. Y vean ustedes cómo funciona en paralelo la compuerta OR. Dice, si al menos uno de los switches está encendido, ¿no? Vean aquí, al menos uno de los switches, entonces se enciende la lamparita. Cuando los dos están apagados, entonces no hay lamparita. Entonces la salida Q o Y, nosotros vamos a estar nombrando como Q salida o Y. Después vamos a ver que Q la vamos a utilizar para otra cosa más importante. Pero la salida va a ser estas dos, la suma de estas dos, ¿no? A más B. Espero que quede claro con esto cómo funciona la compuerta OR. Y si lo vemos en caso de las bolitas, bueno, vean, tenemos una bolita A y B, pues si le oprime A, salen, si le oprime B, salen, y si oprimen A y B, pues salen, ¿no? Entonces, ahora sí que con bolitas. Y pues la experiencia, ¿no? Esto también habría que hacerlo. Me voy ¿cómo se llama? A los simuladores. Entonces el simulador lo tenía yo por acá. Aquí está. Entonces habíamos visto que es una compuerta AND. Ahora voy a llamar una compuerta OR. Ya ustedes han de estar pensando cómo funciona una compuerta OR. Aquí está la compuerta OR. También le tengo que poner unos switches, bueno, una salida para que observe yo y unos switches de aquí, ¿no? Pero bueno, le pongo switches y después le quito. Les pongo valores lógicos. Entonces, los alambro. Vean ustedes que es brutalmente rápido. Muchas gracias a logic.ly porque nos ha permitido utilizar su simulador en línea. Ustedes pueden entrar a logic.ly y encontrar el simulador. No necesitan descargar ningún software para hacer sus tareas. Entonces, ¿cuándo quedamos que iba a funcionar la compuerta OR? La compuerta OR decía que cuando las dos están apagadas, esto está apagado. Pero con al menos una se encendía. Vean la diferencia entre la compuerta AND y la compuerta OR. La compuerta AND no permite que pase el pulso hasta que los dos interruptores estén en uno. Pero la compuerta OR sí, con al menos uno de los dos se enciende, ¿no? Ok, este es en el simulador. Tenemos el simulador de la OR, aquí está. Aquí está la OR y podemos hacer el mismo circuito. También aquí yo puedo encontrar la OR, aquí la tengo, vean ustedes, aquí tengo la OR, ¿no? Si me voy a otro simulador, aquí encuentro la OR, aquí le pongo, ahí está la OR. Y si me voy a este me encanta mucho porque es otro tipo de simbología, ¿no? También muchísimas gracias al simulator.io. Está precioso está muy limpio, muy práctico. Déjenme ver. Este, entonces, ¿se acuerdan cuál era la simbología de OR? ¿No? Si no se acuerdan, pueden irle pasando a cada uno de los punteros. Esta es la simbología de la OR, ¿no? Entonces, aquí ya estamos poniendo más. Voy a ponerle sus entradas, ¿no? Y necesito ver sus salidas. En este caso voy a utilizar un amarillito o un rojito. Ahí está. Entonces lo que hago es utilizar los alambres. A la mitad del símbolo lo coloco. Ahí decía que sí, era válido. Bueno, perdón, es al revés. Oh. Y otra vez. Y otra vez, ¿no? Algunos simuladores piden que sea del dispositivo final al inicial. Otros no hay problema, ¿no? Entonces ya tengo mi compuertas, aquí tengo mi compuerta AND, mi compuerta OR, y entonces, ¿qué pasa si yo pongo le echemos de lumbre, listo. Si la compuerta AND yo le pongo un 1,
me dice, pues Nel, carnal, porque no funciona. No hay señal de salida, no hay un 1. Aunque me estás dando un 1, yo no saco un 1 porque necesito que el otro también esté en 1. ¿Qué pasa con la compuerta OR? La compuerta OR es con uno solo, con un 1 en una entrada, tengo un 1 en la salida, ¿no? Recuerden que la OR que la AND es multiplicación y la OR es suma. Por eso 0 más 1, aquí tengo un 1, ¿no? Si yo cambio los valores, aquí tengo 1 y 1, va a ser 1, 1 y 0 va a ser 1. La AND es diferente. 1 por 0, aquí es 1 más 0, 1, pero aquí la AND es 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y únicamente 1 por 1 va a ser 1. Cuando los dos estén en 1 va a encender, y en el caso de la AND y en el caso de la OR, cuando al menos una. Entonces, espero que se vaya entendiendo esto. Y nos pide demostración en Lego, en programación de robótica. Bueno, en programación de robótica, pues aquí está la AND y vean, aquí está la simbología de la OR, ¿no? Ahí está la simbología de la OR. Ahí está, perdón. Ahí está, ¿no? Con dos entraditas al menos. Entonces, eso es en programación de robots. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar o cómo podemos fabricar también, cómo podemos fabricar ORs con esta configuración de los transistores? Ustedes pueden ver aparentemente que es lo mismo que la AND, ¿no? Hay algunos cambios en algunos cables. Y también lo puedo hacer a través de diodos. A través de diodos yo puedo tener una configuración con puerta OR. Los diodos son circuitos semiconductores que dejan pasar la corriente en un solo sentido. Normalmente estos pueden ser aplicados desde pocos volts hasta muchísimos volts. Entonces esto nos permite que si tenemos máquinas muy grandes de mucha corriente, podemos utilizar diodos para simular la compuerta OR, ¿no? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hasta ahorita lo que hemos aprendido es que las funciones lógicas realmente las entradas las podemos representar con interruptores para darles entradas y salidas, ¿no? Y que, por ejemplo, que nosotros podemos manejar cualquier máquina utilizando estas tres funciones lógicas para poder, por ejemplo, que entremos en un cuarto y hasta que ciertas condiciones se ocurran, enciende el foco, o cuando bajamos las escaleras, o que se abran dos puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente utilizamos las primeras compuertas, que es AND, OR y AND, para cuestiones de seguridad, ¿no? Para que las máquinas nos protejan de nuestros descuidos o tomen decisiones relativamente fáciles. Entonces, esto lo hemos visto a través de la bibliografía de lógica combinacional de Turtulaint, de John Morris y de Gibson, ¿no? Y bueno, ¿dónde más se usa la lógica digital? Vean ustedes que esto es un dibujo que se hizo para cuando se envió una nave espacial al universo. Entonces, toda la información que llevaba esa nave fue codificada en una placa para que si alguien encontrara ahí la nave, pues le dijera pues lo que somos, ¿no? Entonces, que conocemos los números atómicos, que somos de un tipo, que conocemos varias cosas, y todo fue de forma digital, ¿no? O sea, es cuadrito, hay información en un cuadrito, no hay información en un cuadrito, ¿no? Entonces, vamos un poquito más, seguimos avanzando con los niveles de activación. Entonces, los niveles de activación están definidos como un ON para un circuito de entrada-salida cuando puede ser alto o bajo, ¿no? Pero aquí tenemos una activación en alto y decimos que es en alto cuando está en on o cuando está encendido, y cuando está en on indica un low, perdón, cuando indica low es un estado bajo, ¿no? Entonces vamos con los switches, ¿no?
Entonces, antes de entrar a los switches, quiero mostrarles que aquí tenemos un circuito integrado con de esos circuitos integrados que encontramos en las electrónicas ya viejitas, que es una compuerta lógica donde internamente tienen varias compuertas, ¿no? En este caso tenemos una compuerta AND con dos entradas y una salida, ¿no? Vean ustedes cómo se conectan. Se tiene que alimentar el circuito y después tomar las salidas de cada uno de estos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el VCC es la alimentación de voltaje, ¿no? Y el resistor tipo pull-up es un resistor conectado a un punto para a la alimentación, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuando tenemos VCC es la alimentación de 5 volts, ¿no? Y cuando tenemos GND es la conexión a tierra o negativo. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los interruptores. Aquí es importante porque dirán, bueno, es fácil poner una simbología para poder conectar un un circuito digital, pero realmente cómo se hace en la vida real. Bueno, en la vida real lo que se hace es poner un interruptor, una patita del interruptor a tierra, a negativo, y otra patita hacia el sistema digital con una resistencia conectada hacia el voltaje fuente, en este caso 5 volts, una resistencia de 5 volts. Nosotros al abrir y cerrar este switch, lo que vamos a provocar es que cuando esté abierto el switch vamos a generar un 1, cuando esté cerrado vamos a generar un 0 y un 1, ¿no? Si estamos, esta es la configuración, de esta forma hacemos que cuando esté abierto nos dé un 1, o sea, cuando aquí está abierto nos da un 1 y cuando está cerrado nos dé 0, pero también puede ser lo inverso, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esos switches? Bueno, vamos a encontrar esos switches de diferentes formas. Normalmente nos van a poner como SP, ST, SPDT, DP, ST, DP, DT. ¿Qué significa todo esto? SP es single pole, un polo, ¿no? Y el siguiente es el tiro. El tiro es el movimiento, ¿no? O sea, el polo y el tiro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un single pole, single throw, es decir, un polo, un tiro, ¿no? Aquí nada más hay un polo, un tiro, pero podemos tener que, por ejemplo, sean varios polos, dos tiros, un polo, ¿no? Dos tiros, un polo aquí, nada más va, este es el polo, ¿no? Un polo, pero hay dos tiros. Ah, chihuahua, espérenme tantito, que se me va el puntero. Otra vez. Un polo, un tiro, un polo, un tiro, un polo, dos tiros, ¿no? O cargas, ¿no? Este, acá tenemos dos polos con dos tiros, ¿no? Entonces son diferentes tipos de interruptores que podemos estar encontrando, ¿no? Este, aquí lo que les comentaba, vean ustedes que la forma de conexión también indica qué tipo de pulso vamos a estar enviando. Por ejemplo, este es un símbolo de pulsador. Ya vimos que esto es la forma de meter señales digitales a un sistema. Vean, si el pulsador está arriba, o sea, está abierto, es 1 y cuando lo presionamos es 0, ¿no? Ya lo que habíamos visto en el caso anterior. Pero también podemos tener un pulsador normalmente cerrado y entonces hacer las condiciones estas, ¿no? En el principio que está cerrado me va a dar un 0, cuando yo presiono, cuando se abre me va a dar un 1 y de la otra forma, ¿no? También puedo tener dos interruptores, un interruptor que en este caso que me permita pasar a dos pulsos, ¿no? A través de este tipo de conexión. Y bueno, pues entonces ya dejamos un poquito los interruptores, vamos a pasar por los LEDs. Y bueno, un LED propiamente se le llama técnicamente Light Emitting Diode. Significa un diodo emisor de luz, ¿no? Por eso tiene las tres letras que expresan ello. Viene siendo un diodo, aquí pueden ver la simbología del diodo, pero es luminoso, ¿no? Se ilumina cuando pasa la corriente. Entonces, vamos a ver un video, a ver si está el video. Déjenme quitar esto. Ahí está. Vamos a ver el video.
inventados en 1927 por el ruso Oleg Vladimirovich Losev, se presentaron inicialmente en 1962 como componentes electrónicos y en aquel entonces solo emitían luz roja de muy baja intensidad. Pero los tiempos han cambiado mucho. Las luces LED aplicadas al automóvil consiguen una gran iluminación con la ventaja de posibilitar una buena distribución de la misma, al tiempo que ofrecen un consumo claramente inferior al de otras tecnologías y gran fiabilidad. En general, las ventajas de las luces LED se encuentran en el menor consumo de energía, mayor duración, estimada en unas 100.000 horas, menor tamaño, buena resistencia a las vibraciones y reducción de la emisión de calor. Por otra parte, la intensidad de luz LED se alcanza con gran rapidez y debido a su escaso tamaño, permite una gran polivalencia de diseño, lo que es muy valorado en el mercado automovilístico actual. El LED es un dispositivo semiconductor que genera luz del siguiente modo. Un material semiconductor como el fósforo dispone de portadores de gas positivos llamados lagunas, mientras que otro material semiconductor como el nitrógeno dispone de cargas negativas llamadas electrones. Ambos materiales se unen para crear el diodo. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de ese diodo, las cargas positivas y negativas son forzadas a moverse en sentido contrario, de tal modo que cuando un electrón, carga negativa, se acerca a una laguna, carga positiva, se combina con ella, pero con la particularidad de que la laguna dispone de menor energía que el electrón, y para poder combinarse, este último debe perder energía. La energía perdida por el electrón se libera en forma de fotón, es decir, de luz. La cantidad de energía liberada determina el color de la luz emitida. Bueno, espero que les haya sido interesante este video de cómo funciona el LED. Y bueno, el LED tiene una patita en donde entra la corriente, que se llama el ánodo, y una patita por la cual se sale, que es el cátodo, ¿no? Hay que entender siempre el ánodo y el cátodo. Y bueno, ¿cómo los conectamos los LEDs? Pues tenemos una fuente de voltaje donde tenemos un positivo y un negativo, un switch que hace pasar la corriente o no hacerla pasar, o técnicamente lo que hacemos un 1 y 0 con una resistencia para limitar el flujo de corriente del LED y no dañarlo, dependiendo qué voltaje tengamos, y el LED, ¿no? Vean ustedes que el positivo entra por el ánodo y el negativo va hacia el negativo va hacia el cátodo, ¿no? ¿Cómo podemos conectarlos con nuestras compuertas? Pues muy fácil, tenemos nuestra compuerta, aquí tenemos una AND, estas son nuestras entradas, nuestra salida, y yo lo conecto de esta forma, ¿no? Con el ánodo hacia la compuerta y el cátodo hacia el negativo, para que encienda cuando Y es igual a 1. Pero si quisiera que el LED encendiera cuando Y es igual a 0, ¿no? Entonces pongo al revés el LED, pongo el LED en el caso del ánodo hacia el positivo y el cátodo hacia la compuerta. De esta forma yo puedo poner dispositivos que me indiquen si la máquina fue energizada y que encienda un LED, o una alarma cuando me diga que la máquina ha sido desenergizada, ¿no? Entonces yo puedo utilizar los LEDs de dos formas diferentes cuando sea un 1 o un 0. Y bueno, también un LED me puede indicar el estatus del switch, ¿no? Si yo quiero saber cómo está el switch, ¿no? Si alguien pulsó el switch, lo que vemos nosotros cuando oprimimos un pulsador en un, ahí se me va, en un elevador, pues es técnicamente este circuito, ¿no? Este circuito dice que cuando tú le pulsas se enciende un foquito para indicarte que ha sido encendido. Y ok, pues entonces ya pasamos, ya aprendimos las compuertas lógicas básicas, que es la NOT, la AND y la OR. Ya vimos cómo están los interruptores y cómo funcionan los LEDs. Ahora lo que vamos a ver es las funciones derivadas de las primeras tres funciones lógicas. ¿De qué otra forma podemos tener más funciones lógicas a partir de las primeras? Entonces, aquí tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la compuerta NAND, que lo que hace es tener una compuerta AND
pero pone un bubble y esa bubble hace la cuestión de inversión, ¿no? Entonces funciona al revés de la otra. Recuerden que esta era una multiplicación que funcionaba que cuando todos eran unos en las entradas este era 1. Ahora va a ser lo contrario, cuando todos sean ceros nos va a dar un 1. Aquí la compuerta NOR AND gate, NOR gate es exactamente una NOR con la bubble de inversión y va a funcionar al inverso de la OR. Es decir, cuando nosotros en un principio vimos que tenía un 1 en la salida cuando tenía por lo menos un 1 en la entrada, ¿no? En este caso va a funcionar al revés. Aquí tenemos la compuerta OR gate, ¿no? La vamos a utilizar un poquito como comparativos, ¿no? Y dice que sus salidas van a ser altas cuando al menos una entrada esté en alto, pero si alguna de las dos están en alto, no lo va a hacer. Y la exclusiva NOR, que es lo invertido de esto, pues ¿cómo se llama? Pues va a ser lo contrario, ¿no? Y la otra que tenemos, por lo menos son estas cuatro, ¿no? Entonces repasamos que es la NAND, lo inverso de la AND, la NOR, lo inverso de la OR, y la OR exclusiva, y tenemos la NOR exclusiva, que es lo inverso de esta. Vamos a ver uno por uno qué es, ¿no? Tabla de verdad, ya vimos que es tabla de verdad. Ay, digo, tabla de verdad. Tenemos dos entradas, una salida. Y decimos que la función matemática, fíjense, algo interesante, la salida va a ser igual a las entradas, pero todas invertidas. Vean, las entradas, pero al final se invierten, o sea, la rayita va completa. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona al revés de la AND. Aquí cuando todos son ceros es 1, ¿no? Aquí 0 por 0, recuerden que el anterior nos daba 0, aquí nos da 1. 0 por 1 nos daba 0, aquí nos da 1. O sea, es realmente la inversión, ¿no? 1 por 1 a nosotros nos daba 1, pero aquí va a ser invertido. Entonces es el valor de la AND, pero invertido. Puedo hacer NANDs, perdón. Esa es la NAND. Puedo hacer NAND. ¿Por qué es muy importante la NAND? Perdón. Esa es la parte interesante que hay que mostrarlo. Normalmente los circuitos electrónicos programables están hechos de NANDs, ¿no? No están hechos de AND, OR o buffers o XOR, XNOR. Están hechas de NANDs para que sea más fácil su fabricación, y entonces lo que hace el fabricante es hacer ciertos trucos de conexión entre las NAND, porque ya todas son NAND, para, por ejemplo, mediante este truco yo puedo desarrollar un buffer invertido, una NOT. Si yo conecto estas NAND de esta forma, yo puedo sacar una AND, y si yo conecto de estas formas la NAND, puedo sacar una OR, y entonces pues la vida queda mucho más fácil porque el fabricante ya nada más tiene que diseñar NANDs y no estar diseñando cada una de estas, y eso hace que los circuitos sean todavía más baratos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera yo un circuito que tengo aquí una OR, un inversor y una AND, esto ya es una expresión booleana ya con conexión, pues simplemente puedo ir quitando los bloques y combinándolos con NANDs, ¿no? Entonces aquí tengo para este bloque de la OR, para este bloque de la inversión y para este bloque de la AND, y pues tengo el mismo circuito, nada más que este mismo expresado en términos de NAND y este expresado en términos de compuertas básicas. La otra que tengo es la compuerta NOR. La compuerta NOR es propiamente su tabla de verdad dice que cuando los dos son ceros es 1 y en el resto va a ser 0, ¿no? Es exactamente lo opuesto a la OR. Entonces su función matemática es y es igual a más b, pero al final todo invertido gracias a esta bubble. También puedo hacer propiamente todas las compuertas básicas con NORs. También en algunos fabricantes utilizan la NOR en lugar de la NAND, pero pues finalmente son trucos que me van a arrojar las mismas compuertas básicas. Vean ustedes, aquí si hago esto, tengo una NOT, aquí tengo una OR, una AND y una NAND. Vamos con la OR exclusiva. La OR exclusiva tiene una característica interesante y es que normalmente se le utiliza como comparador. ¿Por qué comparador? Vean la tabla de verdad. Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Aquí vean 0, 0, 0.
1, 1, 0. Cuando alguna de estas salidas es 1, entonces es cuando hace el 1. Eso significa que yo puedo utilizar esta compuerta para monitoreo de procesos. Cuando se me enciende alguna alarma en algún proceso, yo en automático puedo encender la alarma general, ¿no? Ya sea un proceso o el otro proceso. Esta es su simbología y este es como nosotros representamos la función matemática. Y otra vez se me fue el puntero. Esta es su simbología en diagrama de Venn y esta es su simbología en función matemática. La NOR, pues es lo inverso, ¿no? Aquí es cuando las dos son iguales, enciende, cuando las dos son iguales, enciende. Esto es súper importante porque podemos utilizar esta compuerta para cuestiones de seguridad, ¿no? Si ambos switches están encendidos, ¿no? Va a encender la máquina. Si la persona ya no la encuentro en el área de trabajo, entonces que encienda la máquina. Entonces se puede utilizar para ello. Función matemática y es igual al simbolito de más, B. Se traduce como exclusivo, A exclusivo B y todo negado gracias a esta bubble. Vean su simbología de qué tipo es. Y bueno, hay algunos problemas que hay que resolver, ¿no? Y con esto terminamos el tema de las compuertas. Espero que les haya servido. Eh, Abajo en los comentarios, por favor, díganme algunas aplicaciones de las compuertas básicas y las compuertas derivadas en diferentes partes del automóvil, ¿no? Menciónenme de acuerdo a cómo ustedes están investigando sus marcas de automóviles, si los automóviles tienen compuertas básicas para el funcionamiento de algunos dispositivos. Seguro que lo tienen. Entonces, espero sus comentarios de todos y cada uno de ustedes. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.